suba hacia ti. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Bienvenidos a este tiempo de lectura bíblica. Por supuesto, como siempre, mientras el Señor nos lo permita, estamos aquí para continuar escudriñando las Escrituras, estudiando la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor hay vida, y vida eterna, vida en abundancia. A través de su palabra nosotros podemos conocer el carácter amoroso de Dios, la misericordia de Dios y también la justicia y la rectitud de Dios. Pues bien, el día de hoy el capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Hemos estado viendo que ese era un tiempo en el que la tierra de Israel, la casa de Israel, la parte del norte, pues estaban en desobediencia, estaban caminando en rebeldía delante de Dios. ¿Y qué sucedía cuando el pueblo estaba en desobediencia? Pues venían calamidades, venían batallas, venían destrucción, venían enfermedades, hambrunas, muertes. Y en ese tiempo precisamente es que los sirios habían sitiado la ciudad de Samaria. Toda la ciudad de Samaria estaba bloqueada, ¿sí? No entraban alimentos de ninguna forma. En el anterior capítulo incluso hemos visto una escena atroz donde incluso se comían a sus hijos. Pues ahí estaba la consecuencia a la desobediencia. Pues bien, vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Bueno, después de que recordemos que el rey de Israel quería matar a Eliseo, pues Eliseo dice: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Bueno, para conocer un poquito las medidas, un seah era una medida que equivalía aproximadamente a 7 kilos. 7 kilos de harina. Dice, 7 kilos de harina costará solo una pieza de plata. Y 14 kilos de cebada costará una pieza de plata. Bueno, Eliseo estaba, por la palabra de Dios, estaba diciendo: bueno, ustedes son unos incrédulos, yo puedo hacer que mañana la harina y la cebada cueste muy barato. Y entonces dice el verso 2 que había un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, ¿sí?, como el brazo derecho del rey. Este príncipe respondió a Eliseo, el varón de Dios, y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ese príncipe era incrédulo y decía: ¿será que Dios puede hacer que la comida mañana mismo cueste tan barato? ¿Tan barata la comida? Estaba dudando. Y Eliseo le dice: sí, será así y tus ojos lo verán, pero tú no comerás de ello. Por incrédulo. Y dice, bueno, ahí había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Bueno, recordemos que en ese tiempo las ciudades pues se componían de muros. Habían murallas y habían puertas, ¿sí? Así como estamos viendo aquí en el gráfico, las ciudades tenían muros y tenían puertas. Y por supuesto la puerta de Samaria estaba trancada, ¿no? Entonces dice, en esa puerta habían 4 leprosos. Y estos leprosos empiezan a hablar entre sí.
y se dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Recordemos que por la ley los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. Así que esos leprosos estaban fuera de la ciudad y estaban ahí también sufriendo el hambre que había. Y entonces ellos empiezan a hablar y dicen: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Así que se levantaron los leprosos. Se levantaron, dice, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron los unos a los otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Entonces, mire lo que ha sucedido. Los sirios tenían los ejércitos de Siria estaban vigilando la ciudad de Samaria. Estaban sitiando, estaban bloqueando, trancando, ¿sí? Cerrando las puertas. Pero de pronto dice que el Señor hizo que ellos escucharan como caballos de guerra, como grandes ejércitos acercándose a ellos. Y entonces los sirios dijeron: seguramente el rey de Israel ha contratado, les ha pagado a los otros reyes de las otras naciones para que vengan y nos destruyan. Así que los sirios salieron corriendo, huyeron despavoridos y dejaron todas sus cosas ahí. Dejaron sus animales, sus caballos, sus asnos, dejaron su ropa, dejaron comida, todo dejaron ahí. Y ellos escaparon. Entonces dice el verso 8 que cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento de los sirios, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Claro, los leprosos, ellos seguramente pensaban: bueno, no tenemos nada que perder, pues estamos enfermos y no nos quieren, bueno, vamos donde los sirios, ¿no? Y se encontraron ahí con todo el campamento a su disposición. Ellos entraron en una tienda, sacaron todo lo que había ahí, entraron en otra tienda, sacaron todo lo que había ahí, escondían comida, ropa, oro, plata, un montón de cosas. ¿Qué habrán dicho los 4 leprosos? Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que dijeron. Dice el verso 9 que se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. ¿Qué le parece la forma de actuar de los leprosos? De pronto sus conciencias empezaron a actuar. No estamos haciendo bien, nosotros disfrutando aquí la comida y la ropa y todo lo que hay aquí, sin avisarles a nuestros hermanos los israelitas. Tenemos que ir a avisarles porque nos puede alcanzar nuestra maldad. Ellos estaban temerosos de Dios incluso, ¿sí? Así que los leprosos fueron corriendo hasta la ciudad de Samaria. Dice el verso 10 que vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo:
Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento estaba intacto. No había nadie, todos huyeron. Entonces los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de Israel de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Veamos aquí que incluso el rey de Israel no creyó en la palabra de Eliseo. Porque el rey de Israel decía: no, lo que pasa es que los sirios nos quieren tender una emboscada, esperan que nosotros salgamos de la ciudad para que ellos se metan a la ciudad y nos saqueen todo. Entonces respondió, dice, uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Bueno, claro, habían algunos caballos que quedaban, de los pocos que quedaban en Samaria. Entonces, bueno, agarremos los 5 caballos y vamos a ver si realmente los sirios han escapado, si realmente han dejado todas sus cosas ahí. Así que dice, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Realmente se cumplió lo que el Señor había dicho. Desde ese momento la comida costó muy barata. ¿Por qué? Porque había un montón de comida ahí en el campamento de los sirios. Así que toda la ciudad salieron a recoger todo lo que pudieron. Dice el verso 17, dice: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, ¿sí?, su brazo derecho, y lo atropelló todo el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Recuerda aquel príncipe que le decía a Eliseo: ¿será que Dios puede proveer tanta comida a este pueblo que ahora se está muriendo de hambre? Y Eliseo le dice: sí, tus ojos lo verán, pero tú no comerás de ello. Así que justamente ese príncipe estaba a la puerta de la ciudad, y todo el pueblo, al pasar por la puerta, pues estaban saliendo, corriendo, ¿no? Todos en multitud, desesperados porque todos tenían hambre, y lo atropellaron, lo pisotearon, y murió así aquel hombre incrédulo. ¿Qué le parece? Por eso es que nosotros tenemos que ser creyentes de la palabra de Dios. Todo lo que dice su palabra es verdad. Dios es veraz. Aquel que no cree verá la gloria de Dios, pero no se beneficiará de la gloria de Dios. Todos conocerán, todos reconocerán que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero los incrédulos no serán beneficiados de la gloria de Dios. Por tanto, si tengamos siempre mucho temor de Dios, si la palabra de Dios dice algo, así es. Aquella persona que no cree, porque a veces no creen, no, es que esa palabra no es para ahora, es que eso no va a suceder en este tiempo, es que no, eso no puede ser posible. Esos incrédulos
van a sufrir terribles consecuencias, como lo estamos viendo acá en la palabra de Dios. Aquel hombre incrédulo murió pisoteado por el pueblo, conforme a la palabra que el Señor habló por medio del profeta Eliseo. Y dice el verso 18: aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seah de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo que aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y así le sucedió, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Es interesante que este capítulo lo repite, lo recalca. Cuando la palabra de Dios repite algo y pone énfasis en algo, es porque es algo demasiado serio, demasiado importante. Y por supuesto, este es un mensaje también para este tiempo. Así que seamos creyentes, no incrédulos. Y de esa manera fue que el Señor tuvo misericordia del pueblo de Samaria. Les proveyó alimento, les proveyó comida, a pesar de que el pueblo todavía estaba caminando en desobediencia. Esa es la misericordia del Señor. Pues bien, vamos a ir viendo más adelante cómo es que el Señor pues encamina a su pueblo. Y el profeta Eliseo y los demás profetas van a seguir exhortando a su pueblo para que se encaminen conforme a la palabra de Dios. Pues bien, hasta aquí es el capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Espero que hayamos podido aprender esta parte que es tan importante en la vida de un creyente. Muy bien, no me despido sin antes bendecir grandemente a nuestros hermanos y amigos que nos ponen comentarios. Bendiciones a Sharon Miranda, a Carlitos González, a Iliana Pérez. Que el Señor los guarde, que el Señor derrame su paz abundante sobre sus vidas. Y también a cada uno de nuestros hermanos que comparten estos estudios bíblicos. Compártalo. Y muchas personas vamos a poder seguir siendo bendecidos con los estudios bíblicos. Muy bien, bendiciones entonces, si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo. Abrazos para todos.